caminar como cristianos y que tal vez no tienen el conocimiento de la palabra del Señor y tienen temor, tienen miedo, tienen esa inseguridad en sus vidas. Entonces hoy vamos a leer o vamos a estudiar. Yo digo sí, estudiar primero que nada, porque a mí no me gusta meter de lo mío, a mí me gusta meter todo lo que es de Dios, que a usted le interese lo que es de Dios, ¿sí o no? Y hoy vamos a estudiar, y está como tema, la marca de la bestia. Porque eso es lo que ha invadido a todo el cristianismo hoy en día. Tienen el temor, incluso hasta en el grupo de la iglesia, mandan un mensaje diciendo... con miedo que no se pongan la vacuna, que es la marca de la bestia. Después mandan diciendo que sí, que se lo pongan, etcétera, etcétera. Y yo digo, más Señor, un paz en el corazón de cada uno de mis hermanos. Debemos aprender a confiar en el Señor Jesucristo. ¿No dijo Él que iba a estar con nosotros? ¿Acaso Él no dijo que nosotros no estamos puestos para la ira de Dios? ¿Acaso no lo dice su palabra? ¿No lo hemos leído? ¿Por qué debemos estar angustiados? Él dijo que si pasamos pruebas, Él iba a estar con nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, ¿cuál es el miedo que tenemos hoy nosotros? Vamos a estudiar un poquito lo que es Apocalipsis y no lo vamos a estudiar todo el capítulo. O sea, vamos a dar una pequeña lectura, pero en ciertos versículos vamos a profundizar un poquito más porque nos interesa hablar de eso. Aunque sí, en muchas ocasiones hemos ya estudiado eso profundamente y hay temas que sí vamos a tener que volverlos a estudiar por causa de los nuevos. Aunque sí veo que ya a los viejos se les ha olvidado. Apocalipsis, a la mayoría les da miedo. ¿A quién les da miedo? Pero también cuando preguntamos quiénes les da miedo decir a mí me da miedo. Yo quiero que primero, antes de empezar, quiero que leamos los primeros versículos de la Biblia. Para que usted tenga tranquilidad en su corazón. Porque todos los que somos cristianos confiamos en Él, ¿sí o no? Entonces no tenemos que tener miedo. La palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Apocalipsis significa revelación, correr el telo. El Señor quería o quiere que nosotros sepamos lo que va a suceder en el futuro. Amén. Entonces, Él quiere que usted esté tranquilo, Él tiene el control de todo. Hemos confiado en un Dios todopoderoso que lo ha amado a usted. Amén. Su palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Mas si usted hemos creído en el Señor, mientras que los que reciben el sello de la bestia dice que no están inscritos en el libro de la vida. Mas nosotros estamos inscritos. Tenemos que tener la seguridad que sí, Si Él nos ha convencido con su Santo Espíritu, porque el que convence es el Espíritu Santo, que nosotros si somos salvos, no porque hayamos hecho nada, ni porque merezcamos nada, sino porque a Él le place. A Él le place. Por eso es que somos salvos. Ninguno es digno de salvación, pero Él nos sabe. Bendito sea Dios que estábamos en sus planes. Usted y yo estábamos en sus planes. La iglesia entera estaba en sus planes. La Biblia dice que la iglesia es la futura esposa, es la novia ahorita en estos momentos. Él cuida de su iglesia. Él prepara su iglesia para cuando le toque afrontar la situación, ya sabrá cómo comportarse. Amén. Tengamos esa seguridad. Y mire cómo dice así:
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Escuche bien, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y escuche bien, no tengan miedo, dice bienaventurado. Dice, bienaventurado significa extremadamente gozoso, gócese. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dice que se debe preocupar. No. Gócese, gócese en el Señor. Eso le está diciendo, confíe en Él, confiemos en Él. ¿Por qué debemos tener terror? Porque están diciendo que será el sello de la bestia, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermano? Causa tristeza, a mí me causa mucha tristeza. Miren, el trabajo del pastor es, pero verdaderamente complicado. Porque hay personas difíciles y hay personas que no son medio. Hay personas que para hacerlos entender, hay que pedirle al Señor que haga un milagro directamente, porque no es lo que yo te digo, es lo que dice Él. Eso es lo que interesa. Él te da confianza. Él dice, no os preocupéis. Dice, hasta los cabellos están contados. Wow, si mi padre se preocupó de contarme mi cabello, ¿cuánto más se va a preocupar por lo que me haga falta? Por lo que va a pasar. Claro que Él me va a guardar. No vamos a pasar la tribulación. Si Él decide así, Él nos va a cuidar. ¿Y qué? Pero yo creo que no, porque lo dice su palabra, no porque lo digo yo. Leamos antes de seguir, porque yo quiero que cuando usted vaya a leer esto, hermano, tenga esa confianza en su Señor. Dice en Romanos 5, y vamos a leer también 1 Tesalonicenses 1:10, pero dice Romanos 5. Vamos a leer desde el 7, porque ponga atención. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Mire cuánto nos amó el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Le está hablando a usted, me está hablando a mí. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La gran tribulación es la ira de Dios. No es otra cosa más que la ira de Dios. ¿Por qué debemos? Entonces, si no es para nosotros, entonces ¿por qué la debemos estudiar? Porque habrán personas, hermano, que no van a aceptar al Señor, que escucharon el mensaje, pero no creyeron. Pero cuando todas estas cosas se cumplan, entonces sí van a creer. Pero el Señor es bueno y esto poco a poco lo vamos a ir viendo. El Señor, incluso en medio de la gran tribulación, mandará a su siervo a predicar. No los siervos, no la iglesia. Porque la iglesia es la novia. Mandará a sus siervos a predicar en medio de esas grandes tinieblas. Y dice Apocalipsis 7, por eso es lindo que nosotros lo estudiamos, dice Apocalipsis 7 que sale una gran multitud de la gran tribulación.
de todos los pueblos, lenguas y naciones. Aleluya. Entonces, si Él se lo hace saber nos hace saber a nosotros, entonces, hermano, no debemos preocuparnos. Por el amor de Dios, deje de mandar videos en el grupo metiéndole miedo a los demás. Si el Señor dice que estemos confiados, Él no nos va a permitir eso. Y si permite, Él va a estar con nosotros. ¿Por qué debemos tener miedo? Dice Romanos 14, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. Yo amo al Señor Jesús, yo confío en el Señor Jesús. Nos dio su Santo Espíritu para que nos guiara. Escúchelo a Él. Ahora quiero que vayamos a Primera Tesalonicenses, para que no me crean a mí, sino a la palabra. Y hay tantos versículos bíblicos, pero no quiero perder mucho tiempo, porque si no, no vamos a llegar a lo que quiero que lleguemos. Aleluya. Yo creo que lo tenemos aquí atrás, pero dice, y esperar, el 10, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿No? ¿De dónde estamos esperando nosotros a su Hijo? Del cielo. Y dice, vamos a repetirlo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Nosotros sabemos eso? Y dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Deje de tener miedo, hermano. Dice San Juan 10, 29, dice que estamos en la mano del Padre. En el 28 dice que el Señor Jesús nos da vida eterna. ¿Por qué debemos tener miedo entonces? Ahora sí vamos a ir ya desenvolviendo lo que es el tema. Pero sí, hermanos, y escuchen bien esta palabra y memorícela. El fin justifica los medios. Ciertamente estamos ya en un momento muy avanzado. Dice Romanos 13:12 que ya estamos en medio de unas grandes oscuridades. Pero llegará el día donde resplandecerá el día. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, si usted, bueno, cuando empezaron los teléfonos con YouTube, etcétera, etcétera, ya uno entraba a navegar, no sé si alguno, tipo el 7 de octubre del 2009, no sé si usted tal vez entró a Google y vio que el YouTube, perdón, le habían cambiado el logotipo porque estaba de aniversario y estaría instalando de Google como aquel sticker donde está ¿cómo se llama? El código de barras. No sé si usted lo vio, pero en 1974 se inauguró en Troy, Ohio, por primera vez en un centro comercial, que pasaron una goma de masticar ya con ese sello. Y ahora ya fue aprobado desde ese entonces. Si usted se da cuenta, en todos los alimentos que usted ve, compra, cuaderno, libro, alimento, etcétera, etcétera, solo lo pasan ahí el código de barra. Fueron dos estadounidenses, estudiantes de una universidad, que idearon eso, y desde ahí para acá ahora se usa el código de barras. En el 2001
cuando las Torres Gemelas cayeron, cuando fueron atacadas, mucha gente se murió y ya no pudieron ni siquiera reconocerlas. Entonces los policías y los bomberos, para que ellos querían estar seguros que fueran encontrados, ellos se imprimieron el número de la placa para que fueran identificados por si acaso morían. Y desde ahí ya se les vino a la mente el querer inventar algo para poder identificar a la gente con algo magnético. Ahora, incluso muchas empresas ya han identificado, ya han producido incluso hasta ciertos chips para los trabajadores, para que cuando entren, ellos ya saben si entran, a qué hora entran, qué hace, cuánto tiempo trabaja, cuánto tiempo dura en el baño, y etcétera, etcétera. La ciencia ha avanzado así tan veloz, pero tan veloz, que ahora incluso si usted agarra su móvil y se da cuenta, móvil, o sea, teléfono, tiene incluso hasta un chip, le indica incluso dónde está, dónde ha ido, qué cosa, porque yo le digo esto porque lo he experimentado incluso yo mismo. El otro día le dije al jefe, me sirve dinero, tengo que hacer espesa y hoy después del trabajo voy a ir a hacer espesa. Y fui a hacer espesa. Y al día siguiente me marcó y me decía que yo había ido al Lidl, que estuve a tal hora, etcétera, etcétera. Yo digo, mira, hasta eso ya me tiene bien controlado. Hemos llegado a un momento tan, pero tan delicado, que no podemos sorprenderlos ya porque digan que será inserido un chip en la piel o en la frente, en la mano o en la frente. Ya estamos ahí. No podemos sorprender, o será difícil ya ahora decir que será implantado un chip a todo el mundo. No. Pero también será, yo digo siempre, ¿no? Como le digo y le repito, el fin justifica los medios. O sea, aprovechar algo para introducir lo que se quiere. Una pandemia mundial es una buena oportunidad para aprovechar también. No estoy diciendo que es así, no lo estoy diciendo que es así, pero solo le estoy diciendo que también pudiera ser una oportunidad para eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros debemos confiar que dice la Biblia, no lo que digo yo. Porque ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor. En Apocalipsis 13. Vamos a leer un poco rápido con respecto a las bestias, etcétera, etcétera, porque más adelante incluso trataremos de explicar un poquito eso, porque también incluso la misma palabra del Señor lo explica. Otra cosa que quiero hacerles saber es de que el Apocalipsis no es que está sincronizado en el sentido que así como está capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, quiere decir que así está en orden. Porque si usted se va a dar cuenta, hay unos eventos que están en un capítulo y también aparecen en otro capítulo. Pero el que dictó esto fue el Señor. Entonces, confiamos en el Señor que Él es el que nos va a guiar. Amén. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos aquí la aparición de una bestia.
cuando habla de una bestia, no habla en sí de un animal, habla de un ser humano, pero habla como bestia en el sentido de su comportamiento y que se ve que no usa la razón, sino que se comporta como un animal agresivo, perverso, y etcétera, etcétera. Y esa figura aparece, si usted quiere apuntarlo para que después lo estudie, después vamos a hacer una predicación con respecto a eso también, está en Daniel 7:3, está siempre también en Apocalipsis 17:3, 7 y 12. Incluso ahí dan hasta las explicaciones. Alabado sea nuestro Señor. Y dice, el versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Vemos aquí el dragón, creo que todos sabemos quién es. Es Satanás. Y vemos que Satanás incluso le da poder a esta bestia y le da la autoridad para que él se siente. Pero si nosotros nos recordamos, en los 4 caballos dice que salió un caballo blanco venciendo para vencer. Iba con su arco venciendo para vencer. Sí, flechas. Iba a vencer. Pero qué lindo es Dios, como dice y explica, venciendo para vencer. Va a vencer. Ya la victoria ya se la dio el Señor. Le permite el Señor. Mire qué lindo es Dios, que Él tiene el control de todo. Él va a salir venciendo para vencer porque Dios se lo permite, no porque Él tiene el poder o la autoridad para hacerlo. Ninguno hay superior a Dios. Ninguno, nadie. Aleluya. El 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, o sea que adoraron al mismo Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vemos aquí a un gobernante, y esto estoy más que seguro que será un político que gobernará el mundo entero en este caso. Y vamos a ver cómo Dios revela, cómo actuará y cómo seguirá haciendo esto para que sus siervos puedan entenderlo. Dice el 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? ¿Cuánto? 3 años y medio. Y aquí está hablando de de la última semana de Daniel. Y después vamos a estudiar incluso eso. Ya lo hemos estudiado también, solo que en una ocasión me dijeron que no entendieron porque o fue que lo dije muy rápido o no lo sé, porque habla mucho, simbólicamente habla tanto. Y hay que pedirle al Señor que también les revele para que puedan entenderlo. Amén. Esto ya está programado por el Señor. Pone incluso hasta el límite, dice por 42 meses. Ya tiene un límite, no irá más allá de lo que Dios le puso. Aleluya. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, contra todo el mundo. Y adoraron todos los moradores de la tierra. Y aquí es donde quiero que haga énfasis y hagamos énfasis. ¿Quiénes eran estos? Mire bien. Y adoraron la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¡Aleluya!
Entonces eso no resguarda a nosotros. ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? Si hemos creído en Él, sí. Porque Él dice que Él es el que nos da la vida eterna. Dice en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que murió por nosotros y nos limpió con su sangre preciosa, más preciosa que el oro puro, fino, más preciosa que cualquier cosa, que dice que da mejor testimonio que incluso de la sangre de Abel, que es la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Todo aquel que ha verdaderamente aceptado al Señor Jesús en su corazón y su corazón fue transformado, porque hay muchos que creen que por hacer una simple oración y poder seguir haciendo lo que se les da la gana, ya son salvos. Yo les digo una cosa, son engañados. Todo aquel que recibe al Señor y verdaderamente el arrepentimiento es genuino. Yo veo y me admira la actitud de Zaqueo. ¿Se recuerdan de Zaqueo? Cuando el Señor Jesús llegó ahí y me imagino que Zaqueo, lleno y conmovido por el amor de Dios, que es el que lo motiva a uno, dice: yo le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, yo le devuelvo 4 veces más. Ese es un corazón arrepentido. Alguien que actúa para bien. Alguien que dice: bueno, me acusaban de esto, yo dejo hacer esto, basta. Si yo antes mentía, ya no debo mentir. Si antes robaba, ya no debo robar. Si antes engañaba, ya no debo engañar. Dice: el que se santifica, santifíquese aún más todavía. O sea, apártese más todavía. Porque lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario fue algo glorioso. Y no podemos menospreciar lo que Él hizo. Porque si tenemos por inmunda la sangre de Jesucristo, ay, 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 no sabe lo que le espera. Ascuas de fuego le espera. Ay, dice, ay, posadura es caer en manos de un Dios vivo. Pobrecito aquellos que tienen por inmunda la sangre del Señor y dicen que son cristianos, pero no lo son. Así que nosotros debemos asegurarnos que sí, verdaderamente nuestro corazón sea cambiado completamente, que haya un arrepentimiento genuino y que el Espíritu de Dios more en nosotros. Dice, repetimos este versículo bíblico, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santifíquese, porque si no, no verá al Señor, porque si no, entonces no estará dando frutos de ese arrepentimiento. Pero si andamos solo peleando, entonces no ha habido un arrepentimiento, hermano. No nos hagamos ilusiones. Aleluya. Bueno, seguimos porque pienso que es interesante, ¿no? O sea que los que adoran a la bestia no están inscritos en el libro de la vida. No puede hablar de nosotros entonces. ¿Usted qué piensa? Yo lo dejo en su decisión. Usted debe juzgar en su mente, en este caso. ¿Somos nosotros o no somos nosotros? Es imposible. Usted lo sabrá. El 9. Si alguno tiene oído, escuche bien, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, ya está programado, ¿no? Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
¿Por qué habla santo, dirá usted? ¿Eh? Porque quedarán santos. Pero en este caso, habla. ¿De quién? La nación de Israel. De la nación de Israel. Por cuanto desecharon al Señor Jesús cuando Él vino. Pero tampoco Él los está desechando. Solo ahorita están, yo les digo, están sentados. Pero llegará el momento donde ellos actuarán, cuando Dios se lo permita, cuando la iglesia sea llevada. Aleluya. Dice el 11. Ahora pongamos atención aquí, porque aquí entra en acción el falso profeta. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mire qué terrible es el enemigo. El enemigo siempre quiere imitar a Dios. Él no crea, él no hace cosas por sí mismo. Él siempre quiere imitar a Dios. Si usted va a ver Isaías 14, él dice que él quiso ir al cielo, en lo alto, al norte, y quería hacer su trono ahí donde estaba Dios, porque quería ser Dios. Es lo que siempre ha querido él, ser adorado por todos. Eso es lo que siempre él ha anhelado. Porque toda la creación debe adorar al verdadero Dios, creador de todo. Así que eso es lo que él quiere, Satanás, ser adorado. Escuche bien. Dice, y tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba engañará, parecerá alguien manso, humilde, mas sin embargo no lo será. Aleluya. El 2. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Podemos ver aquí una trinidad diabólica: Satanás, la primera bestia, y ahora estamos viendo aquí el falso profeta que hace milagros para que adoren la bestia. Él siempre va imitando a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Él no hace nada por sí mismo. Miren qué tremendo es. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Usted nunca se ha preguntado por qué dice, y él lo dice, explica bien ahí, dice, ¿qué hace descender? Fuego del cielo. ¿Sabe por qué? Dice en Malaquías que el Señor iba a mandar a su mensajero. ¿Y este mensajero quién era? Elías. Y dice la palabra del Señor que Elías hizo descender fuego del cielo. Mire qué terrible, porque supuestamente el que iba a venir primero era el que Dios iba a enviar a su siervo Elías para que él abriera camino. ¿Y qué está haciendo aquí esta bestia? Abriendo camino para la primera bestia. Por eso mucha gente piensa que creen más en milagros, pero siempre sigue haciendo sus cosas allá afuera, y eso no está bien, hermano. Los milagros no los salvan. Hasta el mismo diablo hace milagros. Aunque si vemos que aquí dice que la herida de la primera bestia fue sanada, no creo que estuviera muerta, porque dice, ¿quién es el que da vida? ¿Ah?
El Señor Jesús es el que da vida. Y dice, y yo les doy vida. Es tremendo. Él quiere imitar al Señor y dar vida. No da vida. El único que da vida es Dios. Pero siempre por andar detrás de milagros, saltando aquí y allá, muchos son engañados. Porque hasta el mismo enemigo tiene quien haga milagros, prodigios, pero son falsos. Falsos milagros, falsos prodigios. Y todos ahí, hasta con la boca abierta, dice, sí, ese sí de Dios. Cuando verdaderamente vino Dios, no le creyeron. Y a este falso sí le creerán todos. Tremendo. El 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mire que dice que se le ha permitido. O sea, él no tiene autoridad si no se le permite. Incluso el mismo Pilato le dijo al Señor Jesús. El Pilato le dijo al Señor Jesús, ¿no ves que yo tengo la autoridad y el poder para dejarte vivo o matarte? Y el Señor Jesús le dice, tú tienes poder y autoridad porque se te ha dado, porque se te ha concedido. Por eso es que tiene aquí la bestia poder, porque el Señor es que le ha dado esa autoridad. En lo contrario, ni eso tuviera. Y dice, vamos a leer el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, escuche bien, a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Escuche bien. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Sabemos, el enemigo también tiene poder y seguramente hará que esa imagen, no le sabría decirse un cuadro, no le sabría decirse una estatua, pero dice que esa imagen va a hablar. Es una imagen, no es una persona. Pero dice que se le dará ese poder para que haga hablar esa imagen. ¿Ya se puede imaginar usted ver una cosa ahí hablando? Obvio, la gente va a temblar y lo va a empezar a adorar. Pero los que estamos con el Señor ya tenemos el conocimiento porque el Señor nos lo ha revelado. Eso es lo que Él quería, que nosotros supiéramos estas cosas. Ahora medio mundo anda ahí diciéndole el sello de la bestia, la marca de la bestia, el 666 y etcétera, etcétera. Pero esto desde hace mucho tiempo se viene predicando. Ustedes dirán, no tiene mucho eso del arrebatamiento, del sello de la bestia, etcétera, etcétera. No, porque dice que era para los últimos tiempos. Aunque si Él ya lo había revelado hace 2000 años. Pero entre más nos vamos acercando a la venida del Señor, Él va revelando su palabra y nos va dando el entendimiento para que nosotros sepamos lo que está sucediendo. Amén. Y dice el 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Aleluya. Hemos llegado a un momento muy crítico donde verdaderamente
no creo que falte mucho. Yo no le puedo decir cuánto tiempo falta exactamente, pero sí le puedo decir que el Señor Jesús ya va a venir con seguridad. Esa profecía se va a cumplir porque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos arrebatados y encontraremos al Señor en las nubes. Pero esto todavía no ha sucedido, porque su iglesia aquí está. Si usted va a estudiar de Apocalipsis 4 a llegar al 20, no va a ver a la iglesia. Pero ahí hay un secreto en el capítulo 21 donde dice, y vi descender. Vamos a ver, vamos a leerlo. Y dice, y vi del cielo, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero escuche bien esto, este es maravilloso. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. ¿Mas dónde estaba entonces todo lo que vimos en el Apocalipsis? Si dice que la vio descender del cielo. ¿Cuándo subió? Cuando Cristo vino. Pero déjenme decirles que cuando dice la palabra, no enseña, no hay ningún versículo donde diga cuándo exactamente el Señor Jesús vendrá por nosotros. Será en un abrir y cerrar de ojos. Pero no dice el momento, no dice el día, no dice la hora ni minuto. Pero nosotros sí le hemos creído a Él. Y Él dijo, Él prometió, no os contristéis. Iré a preparar morada para vosotros. San Juan 14. Y si os digo que voy a preparar morada para vosotros, yo vendré otra vez y os tomaré y os llevaré conmigo. Donde yo esté, vosotros estaréis. ¡Aleluya! Y es lo que dice cumple. Aleluya. Gloria a Dios. Si Él dijo que nos dio vida eterna, nos dio vida eterna. Si Él dijo que iba a regresar por nosotros, va a regresar por nosotros. Deje de tener miedo. Yo espero que cuando nosotros vayamos para nuestra casa hoy, en este día maravilloso, nos vayamos gozosos. Deje de irse triste. ¿Por qué va a estar triste? Podemos estar tristes por aquellos que conocemos que todavía no han aceptado al Señor. Eso sí. Eso sí. Yo creo que antes de que nos vayamos o termine la predicación, creo que vayamos a segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses 2. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, miren, ni os conturbéis, no se asusten, no se preocupen, no tengan miedo. Ni por carta, como si fuera de nosotros. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición. Posiblemente incluso hasta la conozcamos a ese tipo, a esa bestia. Pero no se preocupe que inmediatamente nos vamos a ir con el Señor Jesús. Porque el Señor no permitirá que pasemos su ira. Yo quiero que vayamos a leer unos versículos antes de terminar. Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, 9, 10 y 11. Y después leemos también Apocalipsis 16, 12. 14, 9 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero ¿qué leímos al principio? Que nosotros no estamos puestos para ira. Está hablando con los que se quedan en la gran tribulación. Dice, vamos a leer otra vez el 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será tormento con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aleluya. Leamos el Apocalipsis 16, 2. Dice, fue el primero, y él derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. ¿Se dan cuenta que capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y 16, mire cómo va, y después ahora va diciendo el resultado de los que se ponen esa marca? Porque yo no sé qué tendrá ese chip o lo que le meterán en la piel a la gente, pero escuche bien que dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Por eso en hebreo se le llama harakma, sería mordida de la serpiente. O sea, le inyectan algo en la mano o en la frente, y eso les causará úlceras malignas, y blasfemarán el nombre de Dios. Pero ¿quién les mandó que se pusieran ese sello? Pero dice Romanos 8:1, cosa dice, y eso para que ustedes estén firmes en el Señor. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Así que, hermanos, yo les exhorto en el nombre de Cristo Jesús, no tengan miedo, confíen en el que dio su vida por ustedes. Amén. Así como decimos aquí, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Espero que Dios les haya hablado. Dios les bendiga.